Tenemos muchísimo gusto en recibir a 3 personas que van a ser presentadas ahora. Las vamos a presentar en el orden en que van a hablar. Vamos a decir quiénes son y cuál es el tema que vienen a presentarnos. En primer lugar, María Di Barbure. A ver, para que la identifiquen, María está allí en la punta. María es directora del programa de educación de la UCLAE, es química farmacéutica de la UDELAR, es magíster en psicología cognitiva y del aprendizaje, especialista en constructivismo y educación, especialista en didáctica de las ciencias naturales, coordinadora de formación en servicio para maestros en el área de ciencias naturales, tutora para las tesinas en los posgrados del IPES y consultora en educación. No es la primera vez que nos acompaña, así que tenemos el gusto de recibir. En segundo lugar, nos va a hablar Mónica Prior. Mónica es profesora de idioma español, especialista en dificultades del aprendizaje, maestranda en didáctica de la educación superior y consultora para diagnósticos, intervención y seguimiento de alumnos con dificultades en diferentes instituciones educativas. Profesora adscriptora de práctica docente, de estudiantes de la opción docencia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Docente de lo oral y lo escrito en los procesos de enseñar y aprender en la maestría en docencia de la educación media del CLAE. Y nos acompaña, en tercer lugar, Gabriela Garibaldi. Gabriela es directora del GRAP, Grupo de Atención Psicopedagógica, profesora de enseñanza media en Ciencias Biológicas, egresada del Instituto de Profesores Artigas, licenciada en Psicopedagogía, maestranda en Psicología Cognitiva y del Aprendizaje, consultora como psicopedagoga en el programa Aulas Comunitarias, capacitadora de tutores del PIU, docente de Psicología 1 en la maestría en Didáctica de la Educación Básica y docencia de la Educación Media del CLAE. La conferencia lleva como título Cada uno es un mundo, el abordaje de la heterogeneidad e inclusión en los centros educativos. Las 3 forman parte del equipo del diploma Enseñar en la Diversidad del CLAE. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes. Agradecerles la presencia antes que nada y especialmente a los directivos de AUDEC que nos han invitado nuevamente a participar en un evento con directivos. Mi papel aquí va a ser presentar a las compañeras y en todo caso, previamente, dar un marco desde el cual ellas han pensado la exposición que van a realizar. El primer punto sobre el cual me parece que nos va a permitir ubicarnos en ese cada uno es un mundo, es el tener en cuenta algo que ya hemos tenido oportunidad de conversar en otras oportunidades, que tiene que ver con las dificultades que vive la institución educativa hoy. En ese sentido, lo que vemos es que los cambios desde el punto de vista institucional, ya sea por las medidas que cuestan tomar en relación a las instituciones, los cambios que desearíamos que las instituciones tuvieran llevan un ritmo que están demasiado enlentecidos para las situaciones que nos tocan vivir. En ese escenario donde la escuela, cuando me refiero a escuela me estoy refiriendo a institución en términos generales, lo que uno puede percibir, ¿verdad?, es que hay ciertas urgencias que el sistema no lo puede contener. La idea, y esto lo vimos en otra oportunidad, es una escuela que sigue un modelo del siglo XIX cuando nuestros chiquilines están en el siglo XXI. En esa historia donde la escuela abrió sus puertas y dio lugar a que todos
ejercieran el derecho a ser educados, se ha puesto bajo sospecha en muchas ocasiones la posibilidad de educabilidad de ciertos sujetos. Esta escuela de la que hemos hablado, que apuesta a la uniformidad y a la homogeneidad, no puede dar respuesta a la heterogeneidad, que es lo que hoy, de alguna manera, nos convoca en esta charla. En ese escenario, creo que poniendo como énfasis el que lo que nos une aquí es que todos son directivos de instituciones educativas, el primer punto a aclarar como idea fuerza que va a enmarcar lo que ellas van a comentar es que formamos parte del problema. El problema no es el sistema educativo, el problema también somos nosotros dentro de nuestras instituciones. En ese marco hay como una necesidad de volver a pensar, entre otras tantas cosas, qué papel va a jugar el directivo frente a esta heterogeneidad de los sujetos. Y que de alguna manera, qué nueva identidad va a adquirir la institución educativa en relación a eso, qué posición toma en relación a ese punto. El primer lugar es asumir el compromiso como directivo, que ese es un problema que viven las instituciones a los cuales hay que dar respuesta. El segundo punto, y esto tiene que ver con el hecho de que vengamos tres, es confiar en los colectivos, ¿no? Es decir, estos problemas que pueden estar presentando la educación de hoy no tienen respuestas individuales. Y en todo caso, si circunstancialmente la tienen en algún momento, es transitoria. Para que algo pueda tener cuerpo, pueda ser un proceso que sea dinámico, que se vaya amoldando a las nuevas circunstancias, porque uno puede resolver el año 2013 y enfrentarse a situaciones en el 2013 y salir adelante, y en el 2014 presentarse de maneras muy diversas. Lo que a uno le garantiza la posibilidad de salir al cruce de esa incertidumbre que es con la que vivimos, es tener colectivos que tengan ideas sobre qué es lo que tenemos delante y cómo afrontarlas. Individuos que, sin perder su individualidad, conformen una identidad de colectivo institucional. Y en eso, estimados colegas, creo que la labor que tiene que hacer el directivo es clave. Apoyar, fomentar, sostener, acompañar y tomar decisiones junto con el colectivo respecto a estas situaciones donde, y aquí empiezo a introducirnos en el tema, aunque sea un poquito, tiene que ver con esta posibilidad que tenemos todos de ser educados. O sea, si algo compartimos, personas que vienen de tan distintos lugares como ustedes escucharon en nuestros recorridos, es que confiamos en la educabilidad de los sujetos, por diversos que ellos sean. Entonces, nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento a Mónica y a Gabriela, que nos acompañaron en este emprendimiento, que nos permiten mirar qué es posible trabajar colectivamente, ¿no? Apostar a un trabajo colectivo, hablar de a dos o de a tres, ¿verdad? Frente a una situación común, alentarlos a que haya una sensibilidad especial y sobre todo porque también nos compartimos acá un ideal cristiano respecto a la posibilidad que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes de ser educados y tener las herramientas que necesitan para la vida futura. Sostener los colectivos, apoyar a esos otros humanos que también son diversos, que son estas personas que nos ayudan a ejercer docencia en las instituciones educativas. Ojalá sientan aquí que por lo menos se puedan generar actos de pensamiento respecto a una situación que de alguna manera a nosotros en particular nos sensibiliza y que pone, entre otras cosas, en el debate qué enseñanza estamos ejerciendo. El tema de discusión es que deberíamos pensar en una enseñanza para todos. Y eso es lo que tristemente uno puede decir que no está ocurriendo, ¿no? Bueno, yo le voy a dar la palabra
a Mónica, que es la que va a conversar, y el deseo de que se generen, por lo menos, si no respuestas, por lo menos preocupaciones y preguntas sobre las cuales poder llevar al colectivo para poder establecer o pensar o recorrer líneas en las que puedan generarse acuerdos institucionales. Muchas gracias. Bueno, gracias María. Bueno, nosotros queremos comenzar compartiendo con ustedes una cita de Elida Toana, doctora honoris causa en psicología, y una persona que se ha preocupado mucho por justamente aquellos que tienen mayor dificultad para aprender, que en el Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura en el 2007 dijo estas palabras que nosotros compartimos. El acentuar el carácter de la educación en diversidad dentro de la educación inclusiva pone el acento en que el aula común debe incluir a todos los niños y niñas y debe permitir que pueda hacerse efectivo en cada uno el proceso de las zonas de desarrollo próximo. Nos parecía que como punto de partida, porque justamente, ¿cuál es la propuesta, no? Una educación que los abarque a todos, ¿no? A cada uno dándole la posibilidad de lograr desarrollar su máximo potencial. Por eso allí aparece el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿no? Donde cada uno pueda aprender dentro de sus posibilidades y pueda desarrollarse al máximo, ¿no? De su potencial. Bien, nosotros queremos, como decían las compañeras, posiblemente, no sé si tenemos muchas respuestas, pero sí unas cuantas preguntas, ¿no? Que nosotras también nos hacemos todos los días ante la práctica. ¿Qué entendemos por diversidad? Queríamos empezar por ponernos un poco de acuerdo con este concepto, ¿no? ¿De qué heterogeneidad estamos hablando, verdad? Porque el título habla de la heterogeneidad. Bueno, ¿de qué heterogeneidad estamos hablando? Entonces, bueno, para pensar un poquito sobre eso, trajimos una imagen que a lo mejor la conocen porque, bueno, en las redes sociales circula, que es esta caricatura no muy linda, la verdad, pero que conceptualmente aporta, ¿no? No sé si todos la pueden ver bien, pero allí hay varios animalitos, son todos del reino animal, eso sí. Hay un gato, un elefante, una foca, un caracol, un pez, un chimpancé y un ave. Y un docente, aparentemente un docente por la consigna que da, que dice, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Una situación que fácilmente nos podremos identificar, ya porque la hemos vivido como aprendices, como estudiantes, y también porque la hemos ejercido como docentes, muchos de nosotros, ¿no? Donde ponemos una prueba para todos, ¿no? Todos la misma. Bien, ¿en qué queremos pensar? Queremos pensar en estas cosas, por ejemplo. De los animales que había en la imagen, ¿cuáles son los que podrían realizar la prueba? Es genial, no se escucha nada, pero... el mono, ahí está, el gato y el ave, y el caracol, muy bien, el caracol. Lo interesante, cuando nos ponemos a ver, ¿no? Esos serían los 4 animales que estarían en condiciones biológicas, porque la verdad es esa, y ahí me estoy metiendo en un terreno que no me compete, yo soy profesora de idioma español, las que saben de ciencias son ellas 2, pero no importa, ellos están en condiciones biológicas de realizar esa prueba, ¿no? ¿Tiene algún mérito especial que lo puedan hacer? No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay aprendizaje en ese chimpancé que se subió al árbol? ¿Hay aprendizaje? No, ¿verdad? En todo caso, a lo mejor cuando era chiquitito la primera vez que lo hizo, no sé, pero digo, ya a esta altura es una cuestión biológica, genética, ¿verdad? Es una capacidad, una habilidad, digamos, que tiene esa especie, y que el elefante, por ejemplo, no la tiene.
Bien, o sea que no hay ningún mérito. ¿Cuántas veces tenemos alumnos que les ponemos 12, excelente, qué brillante, qué bárbaro? Y de pronto, bueno, tiene esa condición, esa facilidad, pero a lo mejor no hubo un verdadero aprendizaje. A lo mejor no le planteamos algo que de verdad desafiara su capacidad, su potencial, ¿no? ¿Quiénes no podrían superarla? Justamente aquellos que no podrían superarla, ¿tienen alguna inhabilidad que se los impida? ¿Hay una deficiencia en el elefante que no se puede trepar? ¿En la foca? No, ¿verdad? Bueno, justamente, ¿no? Es decir, repensar estas cosas, ¿no? Repensarlas desde este lugar, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, hablamos de un montón de seres vivos en este caso, ¿no? Que cada uno en lo suyo es muy bueno, pero que no todos pueden hacer lo mismo. Bien, acá tenemos otra imagen también un poquito para pensar, y aquí trajimos un dibujo de mejor calidad, este es Quino, donde se puede observar una casa está toda resuelta en cuadrados, ¿no? Las líneas rectas y sobre todo cuadrados, desde la vestimenta, ¿verdad? Todo, absolutamente todos los árboles que están afuera son cuadrados también. El niño, como se puede observar, dibujó una espiral. Bien, el niño dibujó una espiral y el padre está retándolo, ¿verdad? Está retándolo. ¿Cómo se podría evaluar esto? ¿Qué lectura podemos hacer de esta cuestión de que este niño, ¿no? que fue educado entre cuadrados, dibuja una espiral? ¿Qué está poniendo ahí? Que es un genio, dice María. Claro, es un genio, sí. Hay una divergencia, ¿no? Hay una creación que se sale de lo de aquello para lo cual fue preparado, digamos, ¿no? Sin embargo, para la familia es un problema, ¿no? Por lo menos para el padre. Y la madre está durita ahí, sí, también. Tampoco lo apoya mucho, pobre chiquilín. A ver, entonces, las diferencias, ¿son un problema? Porque acá hay un tema de este niño es distinto a sus padres. Lo quisieron criar de una manera, el chiquilín salió de otra, ¿no? Es distinto. ¿Las diferencias son un problema? ¿Qué pensamos? Que no, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿por qué estamos aquí hablando de esto hoy? Si no es un problema, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera nos convoca? Porque más allá de que razonándolo nos demos cuenta de que no es un problema, más allá de eso, nos genera problemas muchas veces, ¿no? Nos complica, por decirlo, vamos a sacar la palabra, nos complica, ¿no? Nos complejiza la cosa. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque venimos de una tradición que, de alguna manera, en la que prevalece la homogeneidad, ¿verdad? Esa es la tradición de la que venimos, nosotros los adultos, la mayoría de nosotros. Acá hay gente que es mucho más joven, pero bueno. Porque nos enseñaron a enseñar a un alumno estándar. Yo me acuerdo hasta hoy, claro, ya hace muchos años que me formé, ¿no? Y yo me acuerdo en psicología evolutiva que teníamos, ¿no? Que el niño de tantos meses tiene que hacer esto, que el niño de tantos meses tiene que hacer lo otro, ¿no? Aquello era todo reglamentado, ¿no? Y bueno, y el día que tuve hijos, bueno, estaba todo el tiempo mirándolo, ¿no? Y sacando la cuenta. Ah, y no hizo, bueno. Esa estandarización que a veces la llevamos también a la enseñanza, no solo a la psicología evolutiva. Bien, porque en el mundo del que venimos, ser diferente era un estigma, ¿verdad? ¿Qué tienes? Es raro, es distinto, es diferente, ¿verdad? Siempre como una estigmatización, como una cosa que, bueno, todos queríamos ser iguales, parecidos, ¿no? En mi época todos nos poníamos los Oxford y pelito lacio, largo, no sé, el torniquete, porque todas teníamos que estar igual,
¿no? ¿Qué más? Porque entendíamos que lo justo era darle lo mismo a todos. Ese era el concepto de justicia que teníamos. Y entonces de ahí partíamos, ¿no? Ese era nuestro concepto. Bien. Nosotros ahora lo que voy a pasar a compartir con ustedes, quiero decirlo porque, digo, aparte acá está un director mío y no quiero que diga que ando haciendo plagio. Este material es un material preparado por los profesores coordinadores del Liceo Monseñor Nicolás Luquese del Instituto de Educación Santa Elena para junio del año 2012, el año pasado, en una jornada que se hizo. Y armaron un material, justamente se armó un material sobre la diversidad que nos pareció con Gabriela que estaba muy bueno compartirlo con ustedes. Pero este material está basado en este trabajo. Bien, aunque se van a describir casos acá, van a ver ustedes lo que voy a leer yo, son descripciones de casos, son situaciones comunes que se dan en las aulas, que todos hemos vivido alguna vez. Y lo que pretendemos es justamente mostrar que la diversidad es algo que existe, que es algo real y que es mucho más diversa y mucho más variada de lo que en general, porque a veces cuando hablamos de diversidad estamos pensando en fulanito que tiene déficit atencional o menganito que es Asperger o alguna otra cosa. Entonces, nosotros lo que queremos es justamente compartir con ustedes esto. ¿Y de qué manera? Bueno, los compañeros que hicieron este trabajo planteaban justamente cómo se podía salir de esto, se podía trabajar en esto, justamente en el compartiendo con otros, ¿no? Compartiendo con los pares, en este caso los pares docentes se refería. Bueno, les leo, esto va a ser medio rapidito, pues son textos largos, pero lo vamos a hacer una lectura más ágil, ¿verdad? Mateo podría ser un muy buen alumno, pero presenta grandes dificultades para vincularse con los demás. Parece no tener amigos, siempre se lo ve solo en los recreos. Algunos compañeros de la clase han intentado integrarlo, pero ha preferido trabajar solo. Esto lo convierte en muy competitivo e individualista. En general, opta por no mostrar lo que hace. Algunos docentes podrían confundir su actitud como indiferente y poco trabajadora. Sus padres no ven en estos aspectos un problema, piensan simplemente que es su forma de ser. Lourdes es una líder natural, alegre y muy querida por sus pares. En cuanto a lo académico, se destaca con mucha facilidad del resto del grupo. Generalmente termina la tarea antes que el resto. Es común verla algo aburrida, en realidad las clases no le atraen demasiado, le resultan demasiado lentas y poco desafiantes. Al final, solo realiza la tarea porque debe, pero no explota sus excelentes condiciones. Javier no puede quedarse callado, siempre habla antes de que se le dé la palabra. Permanentemente se adelanta a lo que el profesor propone o pregunta y esto confunde y malhumora a sus compañeros. Esa misma ansiedad le impide escuchar y acertar en sus aportes. Algunos profesores ya no saben qué hacer con él. Sebastián vive una situación familiar muy compleja, por lo tanto hace lo imposible por no estar en su casa. Es habitual verlo en el colegio, incluso fuera de horario. En clase le cuesta trabajar como los demás. Al parecer, quisiera pero no puede concentrarse. En realidad está más preocupado por lo que sucede con su hermana. En general, pareciera que no le interesa su rendimiento. Cuando se ha hablado con él, afirma que no le da la cabeza. Luciana mantiene una actitud desafiante y oposicionista. Hace lo imposible por demostrar su desinterés. Se ha acostumbrado a ser la mala del grupo desde primer año y si bien ha tenido muchas asignaturas insuficientes a lo largo de los cursos, al final solo ha rendido 2 exámenes y los ha aprobado con buena nota. Ella afirma con total convicción que no precisa estudiar. Cuando se ha intentado dialogar con la familia, ha sido muy complicado.
Sus padres tienen discursos muy distintos y no se han demostrado muy receptivos a los planteos del colegio. Lorena pasa casi inadvertida. Es sumamente callada e introvertida. Los padres se han mostrado también muy preocupados. Afirman que siempre fue así, que es difícil comunicarse con ella. En lo académico, si bien no le ha ido mal en general, su forma de ser no le ha permitido demostrar su trabajo y capacidad. Muchos docentes se han acostumbrado a su pasividad y a no contar con ella. Algunos manifiestan haber observado algunas dificultades en el área del razonamiento, pero no se ha llegado a nada concluyente. Fabricio tiene muchas asignaturas insuficientes. Su respuesta es categórica: soy burro y no entiendo. A su vez, ha manifestado estar cansado de asistir a varios profesores particulares que lo ayudan con la tarea, pero que no le dejan tiempo para nada. Su gran pasión es ir al estadio todos los fines de semana. Sus padres afirman que siempre fue así, que es el menor de 3 hermanos, quienes siempre fueron brillantes, mientras que Fabricio no es para estudiar. Marina lee pero no entiende. Sus cuadernos están llenos de resúmenes que la mamá le ayuda a hacer. La mayoría de ellos son tan extensos y complejos que no son ni atractivos ni entendibles para Marina. En los escritos no le ha ido bien y en clase se muestra muy perdida y poco trabajadora. Muchos profesores están dudando seriamente si podrá sobrellevar las exigencias de este año. Esto se ha conversado con la mamá, quien afirma que confía en su hija y que la ayudará un poco más. Estos son casos ficticios, pero basados en la realidad, ¿verdad? Es al revés que las películas, ¿no? Que son basadas en... No, son basadas en la realidad. Sí, tenés razón. Cambiamos los nombres nomás, para que no sean identificables. No, pero bastante uno puede detectar, ¿no? En algunos de estos casos situaciones con las que uno se ha encontrado muchas veces, ¿no? Y que están todos juntos adentro de la misma clase, en general, ¿no? Bien. La propuesta nuestra es justamente enseñar en un aula diversificada, que tiene que ver, por un lado, con una cosa que es real. No tenemos más remedio que enseñar adentro de un aula que es diversa por los alumnos, pero la propuesta tiene que ver con diversificar la enseñanza, ¿no? Si es diverso el conjunto de chicos que están en un aula, diversa tiene que ser la enseñanza también. Entonces, nuestra propuesta parte de la base de que todos somos diferentes a la hora de aprender. Todas las personas aprendemos de forma distinta y seguramente, si se ponen a pensar, lo han experimentado, ¿verdad? Se han dado cuenta a lo largo de su vida estudiantil que tiene un compañero de estudio que hace las cosas de una manera, a mí eso no me resulta, a mí me resulta de esta otra, a mí me queda más cuando hago tal cosa, ¿verdad? Todos hemos experimentado eso en mayor o menor medida, ¿verdad? Lo que sí es importante, que ya lo dijo María y yo lo quiero rescatar también, lo que sí nosotros pensamos es que todos los individuos son educables, ¿no? Que cuando hablamos acá que tienen formas diferentes de aprender, pero todos pueden aprender, ¿no? Partimos de esa base. La enseñanza diversificada lo que hace es, busca proveer de diversos caminos para adquirir contenidos, para procesar y para comprender ideas y para elaborar productos, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, la presentación de la información tiene que ser lo más diversa posible, tratando de usar la mayor cantidad y diversidad de vías, ¿no? Posibles. Y ahí, bueno, toda la creatividad del docente desplegada para ver, bueno, de cuántas maneras diferentes puedo ayudar a que mis alumnos comprendan un tema complejo, ¿no? Y después también dar la posibilidad de que los productos que elaboren a partir de lo aprendido también pueden ser distintos, no tiene por qué ser todos hacer lo mismo, ¿no? Tal vez uno pueda tener una fortaleza para, no sé, para hacer una canción,
y tenga un oído bárbaro y cante precioso y le ponga una música con la guitarrita sobre ese tema, y otro hace una maqueta, no sé. Digo, eso va a depender de las capacidades de cada uno. Se centra en el aprendizaje significativo en el sentido de significativo para el individuo, obviamente, pero también significativo en el sentido de la comprensión profunda, ¿no? Que haya una verdadera comprensión, que no sea un aprendizaje, no apunta al aprendizaje reproductivo, repetitivo, sino a un verdadero cambio, ¿verdad?, de los conceptos del individuo, que sea capaz de cambiar sus esquemas, ¿no? Que cognitivamente se produzca un cambio. Usa este tipo de enseñanza, usa o apunta a usar todas las oportunidades que se generan para conocer a los alumnos. Y en las instituciones educativas las oportunidades son muchas, porque no es solo el aula con cada uno de los docentes, bueno, o la maestra en primaria o el maestro, o los docentes en secundaria, sino, bueno, adscriptos, director, portería, personal de cantina, gente que trabaja en la parte de animación, cuando van a un campamento, es decir, todos, absolutamente todos los que están en contacto con el chico dentro de la institución, tienen algo para aportar y tienen algo para decirnos que nos puede ser muy útil a la hora de saber cómo ayudar a ese alumno a desarrollar todo su potencial y aprender lo que tiene que aprender de la mejor manera. Bien, nosotros, si bien nos presentamos y hablamos de toda la diversidad como una cuestión a atender a todos los que son diversos, porque es importante que ahí había un caso de una alumna excelente, ¿no?, que el excelente también pueda tener desafíos, si no es como el mono, ¿no?, que subirse al árbol no le cuesta nada, tiene que tener desafíos también. Pero hoy nos vamos a centrar con un tema que dentro de lo que es la diversidad preocupa más, que es cuando la diferencia es la fragilidad, es decir, cuando la diferencia está en aquellos alumnos que tienen mayor dificultades para acceder a los conocimientos que tienen que acceder, para acceder a los saberes, por algún tipo de obstáculo que después veremos cuáles son. Pusimos allí una historieta de Mafalda, donde está Felipe, ¿no?, que piensa: debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento. Y la maestra dice: ¿entendieron, niños? Y todos dicen: sí, señorita. Y él queda así mudo porque obviamente tanto esfuerzo en tratar de concentrarse que no escuchó a la maestra, ¿no? Sí, pobrecito. Bueno, pero eso pasa, ¿eh? Pasa mucho. Bueno, un poco conversábamos con las compañeras esto de cuando pensábamos esta charla, ¿no? ¿Cuál era el mejor de los mensajes que podíamos dejar aquí para ustedes, para seguir pensando, para seguir construyendo caminos para que todos aprendan? En esto, que en la cita de Grompone decía Mónica, que todos puedan desarrollarse, que todos puedan aprender. Y yo pensaba que, a propósito de la homogeneidad y de esta concepción que todos tenemos, más o menos criticada, más o menos controlada, de que los alumnos son todos más o menos parecidos y que uno se enfrenta a una clase y es como un gran homogéneo, es un otro homogeneizado con el cual hay que hablar, y ese otro homogeneizado viene cambiando, y ha cambiado tan aceleradamente que no responde ni siquiera, no solo a lo que fuimos nosotros, no solo a lo que nos enseñaron en el IPA, sino a lo que fueron hace 4 o 5 años nuestros alumnos atrás. Es tan distinta la forma en que tienen de procesar la información, de vivenciar el aprendizaje, el lugar que le ponen a los estudios, las prioridades y las situaciones familiares. Es tal
la diferencia en sus formas de pensar y de sentir cuando aprenden, que tenemos que entre todos construir nuevos modelos. Construir nuevos modelos. Por eso, a veces, los que trabajamos en estas otras áreas, con los más frágiles, o mirando desde los más frágiles, podemos aportar algunas cosas, algunas miradas que hacen que, si pensamos o intentamos ensayar algunas metodologías de trabajo con los más frágiles, seguramente con aquellos que no presentan fragilidad, la cosa también se simplifique, la cosa también salga adelante. Cambiemos por unos segundos de lugar. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia de ser el único del grupo con problemas para hacer algo? La primera vez que trató de patinar, lanzar una pelota, jugar al tenis o al bowling, tal vez era el único que no sabía cómo hacerlo. Yo personalmente, además de disléxica, que tengo que decirlo porque forma parte de mi presentación, no lo dijeron ahí, pero es mi dificultad, no aprendí a manejar. Ya ahora lo digo, no aprendí. Pasé 6 meses, 8 meses, no aprendí. Ya está. Decreté que por ahora no voy a aprender a manejar. ¿Cómo se sentiría si todos los días de la escuela enfrentara el mismo tipo de dificultad, en tanto que el resto parece encontrar el trabajo más sencillo que usted? Y esto, multipliquémoslo por 4, 5, 6, 7, 8 horas al día. Más los ad hoc, ¿no? Esos que recibimos nosotros cuando vamos por ahí, cuando trabajamos con los chiquilines que tienen dificultades, porque están 8 horas en el colegio y además vienen a trabajar lo que no pudieron en la institución educativa. ¿Qué clase de apoyo y de enseñanza necesitarían para seguir luchando? Porque es una lucha. En algunos casos necesitan aprender a luchar con esa dificultad, con esa fragilidad, para poder enfrentar y encarar una clase, una tarea, concentrarse durante unos minutos simplemente en atender a aquel que le está hablando, en escuchar la consigna, en poder seguir determinados pasos, en poder ordenarse en un plan de resolución, en poder monitorear lo que está haciendo. Principio para que los estudiantes con dificultades maximicen su capacidad en el ámbito escolar. Cuando hablamos del ámbito escolar estamos hablando de la institución toda y hablamos de todos. Descubra sus fortalezas y sáqueles partido. Nosotros que tenemos cierta tradición en el trabajo con los alumnos con dificultades, sabemos que ha sido para nosotros y en el ámbito profesional un debate importante desde qué lugar mirar a los jóvenes o a los niños con los que trabajamos. Si los miramos por lo que les falta o los miramos por lo que tienen. Y es esta cosa de que a veces nos convocan en las instituciones y me dicen, bueno, ¿y qué tiene? Bueno, mirá, tiene un papá, tiene una mamá, tiene 2 pies, tiene 2 piernas y además tiene una creatividad brutal y además es capaz de manipular números verbalmente muy bien. Sí, cuando lee, la verdad que no entiende nada de lo que lee. Si vos lo que querés es que yo te diga, te digo, la verdad no entiende nada. Y le faltan estas estrategias u otras, pero no tiene nada, ¿no? Es esta cosa de patologizar la mirada de los jóvenes que en algunos casos tienen una dificultad específica, tienen un trastorno, tienen una disfunción y en muchos casos están pasando por un periodo de su vida de bajo aprovechamiento. Y yo los convoco a pensar y a pensarse en su historia como aprendices si no han tenido alguna vez una etapa de bajo aprovechamiento académico. Y si no han pasado por momentos donde no aprendieron como se esperaba de ustedes. En general nos pasa a todos, que tenemos algún momento en que no funcionamos. Esas etapas pueden ser más largas o más cortas y eso va a depender de muchas variables, entre otras de la institución educativa. No deje que lo que anda mal estropee lo que funciona bien. Son como grandes máximas, ¿no? Y parecen obvias, pero a veces uno insiste. Y bueno, y si no sabe, y si no comprende, hay que ponerle mucha comprensión lectora, todos los días 3 comprensiones lectoras. No, no se puede.
Hay que enseñarles a comprender y no ponerles las comprensiones lectoras, como dicen. Pero además hay que hacer algo de lo que sí sepa hacer, de lo que sí se sienta a gusto hacer, y hay que hacerlo trabajar y que se sienta a gusto con lo que hace. Y qué bien fulanito que pudiste hacer este dibujo, y qué maravilloso. Bueno, a vos que te sale bien esto. Bueno, a la hora de comprender, y bueno, sí, no te sale muy bien, pero esto sí te sale muy bien. Y podemos decir las dos cosas, podemos explicitar las dos cosas. Proponga actividades relevantes. Esto tiene mucho que ver con lo que ya comentaba Mónica, con el aprendizaje significativo. Si nosotros buscamos, y eso implica una búsqueda, y es difícil, actividades donde ellos realmente les interese, se motiven, tengan algo para generar y para crear, en esas actividades van a poder hacer las cosas que más les cuestan. Apunte al aprendizaje significativo, como ya dijo Mónica, es decir, esta cosa que también nos interesa un poco especificar, ¿no? Nosotros pasamos durante muchos años, yo hago mea culpa, en esta cuestión de que los aprendizajes eran significativos cuando hablábamos del contexto, algo que tuviera que ver con su verdadera cuestión de la vida cotidiana. Entonces allá empezamos, ¿no? Las emblemáticas situaciones del problema, que las papas, que las zanahorias, que voy al almacén, que voy, ¿no? Bueno, lo digo así porque no quiero ofender a nadie. Lo hacíamos y pensando que era lo mejor que podíamos hacer, ¿no? Pero hay aprendizajes que tienen sentido y tienen significatividad para seguir estudiando, para seguir aprendiendo. Y esa es una significatividad muy valiosa, que nosotros de alguna manera tenemos que convencer al joven o al niño que sí, esto tiene validez solo dentro del sistema educativo, es verdad. Hay ciertas habilidades que no se explican por ahora afuera, pero sí se explican adentro. Enseñe elevando el nivel. Esto de que trabajar con alumnos frágiles, con dificultades, es bajar el nivel, yo lo refuto con todos los argumentos, porque no es así. No proponemos, ni hacemos, ni discutimos, ni elaboramos con otros estrategias para que, pobrecito, como tiene dificultad, lo vamos a poner el 6 o le vamos a poner el aceptable y lo vamos a dejar pasar. No. Vamos a buscar, y este es el problema que tenemos nosotros como docentes, como profesores, como maestros, diversos también, encontrar la forma de que ellos puedan dar cuenta, puedan dar evidencia de sus mejores aprendizajes. Utilice muchas vías de aprendizaje, esto es desde lo más del lápiz, el papel, la computadora, la dramatización, etcétera, etcétera. Dele la aceptación y el afecto que él muchas veces no despierta. La verdad es que seamos honestos, todos tenemos alguna vez algún alumno que no nos despierta mucha afectividad positiva, ¿no? Esta cosa de respiremos profundo, voy al grupo de fulanito, tengo que, ¿no? Y muchas veces esto que nos hace ruido en los afectos o en la forma de vincularnos con él, muchas veces tendrá que ver con cosas nuestras. Esto se lo dejamos a los psicólogos que trabajan mejor que nosotros con el tema de la transferencia y esas cuestiones, pero muchas veces tiene que ver con esa fragilidad. Muchos son frágiles y su fragilidad es el vínculo con los otros. Muchos son oposicionistas y su problema es que son oposicionistas. Muchos no encuentran el límite y lo buscan y ese es su problema. Los docentes en un aula diversificada. Somos organizadores de oportunidades de aprendizaje. Con esa contundencia y esa humildad, oportunidades de aprendizaje. Cuando Mónica hablaba de la época de la formación, yo siempre digo que soy de la época en el IPA donde nos enseñaron que era un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es más, uno hasta en los apuntes ponía PEA, ¿no? Proceso de enseñanza-aprendizaje. Le digo a la gente joven que capaz que no sabe de eso, pero teníamos esa ilusión de que era un proceso solo, que cuando había uno que enseñaba, seguro que iba a haber un otro que aprendiera, pero era una condición sine qua non.
Bueno, la vida nos viene demostrando que no es así. Que algunos aprenden a pesar de que no haya nadie que enseñe, inclusive, y otros necesitan de muchas y variadas y reiteradas y espiraladas formas de enseñanza para aprender. Se concentran en leer a sus alumnos. Esto que decía Mónica, ¿no? Si nosotros tomamos la clase como un lugar de trabajo, donde la tarea es algo que nos convoca, aprendemos a mirar a nuestros alumnos y a conocerlos y a saber de sus fortalezas y de sus debilidades y saber cuando hoy fulanito algo le pasa. A ver, entonces vamos con el adscripto, vamos con el educador, vamos con el coordinador, ¿no? Y, che, ¿qué le pasa a fulanito? Por supuesto que en eso ellos son mucho más habilidosos que nosotros y entran y nos miran cuando estamos en esos días que, ¿no? Profe, ¿qué le pasó? En eso son mucho más habilidosos que nosotros. Asumen el rol de guías y dan a los alumnos toda la responsabilidad que pueden asumir. En esto que comentaba Mónica, en principio, todo aprendizaje implica y todo momento de enseñanza implica una responsabilidad absoluta en el docente. Hay un momento en el que podemos empezar a entregar cierta responsabilidad hasta promover la autonomía. Yo le decía ayer teníamos una entrevista con un joven que está en problemas, que tiene problemas pero está en problemas. Y yo le decía, bueno, pero fíjate fulanito que podés hacer esto, que podés hacer lo otro, porque además ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? De que tú no vengas más acá. Ya hablaba del espacio de acompañamiento. Me miró con cara de, ¿en serio vos querés que no venga más acá? Le digo, bueno, yo quiero que tú no necesites venir más acá. Me dice, estaría bueno, ¿no? Le digo, bueno, trabajemos a que esto suceda así. De eso se trata. De que no nos necesiten más. Se centra en las ideas importantes más que en cubrir toda la información. Yo creo que en esto estamos un poquito más avanzados, por lo pronto la experiencia que yo tengo, porque es tan desbordante la realidad que tenemos de trabajo, de tanta cosa que realmente tenemos que poner sobre la mesa cuando trabajamos con nuestros estudiantes, porque tenemos que enseñar muchas cosas que pensábamos que no se enseñaban, y tenemos que poner energía en esto de presentar las cosas de manera diferente, en forma simultánea, en forma secuencial, que creo que estamos bastante de acuerdo que de lo que se trata es de promover competencias, estrategias. No vamos a entrar en estas discusiones, pero lo que importa es eso y no los contenidos. Bien, un hit en relación a las dificultades es el tema de la tolerancia. Entonces, bueno, nosotros hace unos años ya que estamos en esta brega ideológica en contra del término. Creemos que la palabra tolerancia incluye una semántica absolutamente discriminatoria y que no se trata de tolerar a los alumnos, se trata de ser adecuados. Por eso trajimos este dibujo que nos pareció, ¿no? Cuando Mónica decía, estamos formados en esta concepción de que lo justo es darle a todos lo mismo, ¿no? Es esta cosa del vaso de Coca-Cola cuando éramos chicos, que todos tenían que tener lo mismo, o si es un peso, se divide en 2, 0,50 para cada uno. Y no necesariamente 0,50 cada uno. Si el que justo se necesitaba, hay uno de los dos que necesita algo más que el otro, en ese momento se llevará 0,75 o el peso entero. Lo justo es darle a cada uno según su necesidad. Tolerar viene del latín, según la Real Academia Española, significa sufrir, llevar con paciencia, permitir algo que no se tiene por lícito sin aprobarlo expresamente, resistir, soportar especialmente un alimento o una medicina. Si bien es verdad que nosotros muchas veces soportamos alguna situación o algunos alumnos, es verdad, todos en algún momento soportamos, no se trata de que como filosofía de trabajo con aquellos jóvenes que tienen un perfil frágil en alguno de los aspectos de su aprendizaje, los resistamos, los soportemos. Quizás de lo que se trate sea de respetar, pero más que de respetar, nos parece que de lo que se trata es de adecuar, de proporcionar, de acomodar, de apropiar algo a otra cosa.
Quizás esto sea más que una concepción solo para el trabajo con los alumnos frágiles, sino para todos, y una concepción de vida, porque quizás de lo que se trata en la vida es ser adecuados. Adecuados como profesores, adecuados como compañeros de trabajo, como hermanos, como madres, adecuados. Para eso una herramienta que ahí sí podemos tener trayectorias diferentes según el sector de la enseñanza, ¿no? En primaria hay otra trayectoria, hay otra historia de adaptaciones curriculares, muy ligadas a las integraciones, a los alumnos portadores de alguna discapacidad en particular, con necesidades educativas especiales. En el caso de secundaria estamos intentando que sean, y que de hecho muchos las hacemos sin ponerle el nombre que hacemos adaptaciones curriculares, y consiste en la toma de decisiones para adecuar la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos, para garantizarles el acceso al currículo, a la enseñanza. Es el ajuste de la ayuda pedagógica. A veces el ajuste puede significar repetir más de una vez lo mismo, y eso es un ajuste. A veces puede significar hacer una prueba diferenciada, a veces. Y esa prueba diferenciada va a tener valor si yo en mi práctica enseño diferenciadamente. Por eso, algo que en general nos consultan mucho los profesores cuando trabajamos en acompañamiento, en asesoramiento, en los distintos lugares donde vamos, nos dicen, bueno, tengo esta tolerancia, ¿qué hago con esto? ¿No? Y en realidad uno debería decirles que con el papel puede hacer muy poca cosa. Que el papel lo único que hace es certificar que hay un trámite hecho. Después lo demás es la libertad y la creatividad de cada uno de nosotros en, habiendo leído a nuestros alumnos, habiéndolos conocido y además, en el caso de que tengamos acompañamientos externos, habiéndonos informado de eso, generar todos los andamiajes y mediaciones posibles para que estos jóvenes puedan acceder a lo mejor que pueden acceder, que no va a ser el mismo entre ellos ni con otros. Estas adaptaciones permiten determinadas funciones como ayudar a compensar la necesidad de cada uno, crear un estilo de aprender y de enseñar, prevenir otra disfunción para que no se derive en otro proceso negativo y reducir las exigencias al comienzo para que luego el alumno logre llegar a mayores niveles. A mí me gustaría hacer mucho énfasis en esto de la enseñanza y específicamente en relación a lo que sucede en un aula. Nos cuesta mucho poder pensar una clase donde la propuesta no necesariamente sea una sola, la propuesta de trabajo. Y si fuera una sola, los niveles de exigencia y de resolución no sean los mismos. Y en realidad creemos que ese es el camino. Creemos que ese es el camino. Que tenemos que buscar formas, quizás agrupando en 2, en 3 niveles, en 2 o en 3 intereses, va a depender, no necesariamente en niveles de exigencia por contenidos, por habilidades, va a depender de lo que cada uno de los colectivos pueda acordar, realizarlo. Pero seguro de que lo que estamos hablando es de planificar desde el vamos e ir. Yo hablo en estos términos y los profesores, eso sí no ha cambiado, somos un carrito, andamos con millones de actividades, millones de carpetas, millones de cosas, porque es el plan A, el plan B, el plan C, pero ahora no se trata de que sean secuenciales, que sean al mismo tiempo. A veces es necesario plantear distintas cosas en una misma clase, aunque el contenido o la habilidad o el procedimiento que estemos trabajando sea el mismo. O quizás no, quizás haya quienes hayan quedado, necesiten reforzar otros procedimientos y seguir trabajando en ellos, mientras que una parte del grupo sigue su camino. ¿Cuáles son las posibles actividades alternativas? Bueno, de esto no vamos a profundizar porque
sabemos que ustedes saben mucho de eso, pero son oportunidades para este tipo de planificación, para este tipo y modalidad de enseñanza, los proyectos de investigación, los proyectos interdisciplinares, el aprendizaje por tutorías, el que un par que sea más hábil que otro pueda acompañar, pueda hacer de andamiaje, el grupo de expertos, aquellos que tienen ese perfil que nada les interesa, encontrar y buscar con ellos un tema de interés y trabajar sobre eso. Los juegos. El juego es una ayuda muy grande en el aprendizaje. Jugar con ellos desde la cosa más elemental. En esto, la gente que trabaja en animación y en educación social nos puede ayudar mucho en lo grupal. Y los juegos lógicos, los acertijos, los juegos de caja, los de cartas, los de dados. Podemos inventar mucha cosa. O usar lo que ya hay desde nuestra materia o el trabajo que hagamos, de nuestra asignatura. El aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje asistido por la computadora. El aprendizaje cooperativo, algo bien diferente al trabajo en grupos, aquel que es, ¿no? Repartimos una hoja cada uno, se juntan de a 4 y hagan lo que puedan, yo voy y vengo, deambulo por el salón, ¿no? El aprendizaje cooperativo es aquel donde, el trabajo cooperativo es aquel donde si hay un integrante del grupo que no funciona, el trabajo no sale. Implica mucha exigencia en la planificación, pero muchos frutos en la implementación y en el proceso. Bien, nos parecía que podíamos hacer la analogía. Tomlinson, que esto es tomado del libro de Enseñanza en la Diversidad de Tomlinson, que lo piensa en el docente, nosotros lo pensamos en el gestor, en aquel que tiene que coordinar, en aquel que tiene que unir mucha información y distribuir recursos. Y bueno, somos o podemos llegar a ser directores de orquesta, donde de lo que se trata es de conocer cada uno de los instrumentos y cada uno de los músicos y tratar de hacer una armonía musical. Va a depender de qué momento estemos, podemos hacer una cuestión, un Bach o un rock pesado, va a depender. Como entrenadores hay momentos en que también hay que saber que la creatividad puede dar lugar a esta cosa de que, bueno, una vez que logramos ciertas habilidades hay que entrenar. Es un tiempo de seguir haciendo, de hacer más de lo mismo, de reforzar, de decir, vos podés, vamos a llegar. Esto que hace el entrenador. Y como músico de jazz, ¿qué hace el músico de jazz? Debe haber docentes de música acá. Improvisa. Improvisa sabiendo mucho de música, sabiendo mucho de su instrumento. Busca en qué momento hay que improvisar y qué tipo de melodía hay que... Bueno, eso lo hacemos todos, creo que los directivos también. ¿Cómo crear comunidades que aprenden de la diversidad? La construcción de acuerdos. ¿Qué cosas podemos decirles nosotras, docentes, desde las distintas perspectivas, que creemos que podemos colaborar en este pienso? ¿Qué cosas les ofrecemos o les proponemos que podrían colaborar para que esta comunidad que aprenda se pueda aprender además de su diversidad, de su propia diversidad? Con los colectivos docentes. Todas las instituciones, desde las coordinaciones, desde los espacios de encuentro de técnicos, de encuentros de maestros con profesores especiales, de encuentros de profesores, tenemos colectivos. Y es en colectivo y es en grupo que también los docentes aprendemos, al igual que los jóvenes. El otro día me decía un inspector, ya sé, me vas a decir que nosotros también aprendemos por aproximaciones sucesivas. Entonces yo le digo, sí, efectivamente, cuando los colectivos estamos en etapas de
de avance y de conflicto, tenemos que repetirnos que también nosotros, porque es condición humana, no solo del niño, aprender por sucesivas aproximaciones. Tenemos que intentar de una manera, de otra, y de alguna de todas esas maneras, o de todas ellas, por aproximaciones sucesivas, lograremos aprendizajes colectivos como enseñantes más profesionales, más certeros, más eficientes. El docente es el eje que promueve la organización de la clase, de la escuela, de los parámetros de la evaluación, etc. Su trabajo se hace en soledad cuando se une a sus alumnos en el salón de clase. Tiene que resolver en soledad e inmediatez la mayoría de las situaciones. Esto lo dice Elida Tuana y a mí me parece que es importante porque es así. Hay un lugar en el que el profesor siente que puede tener todos los coordinadores, los psicopedagogos, los psicólogos, los directores, pero hay un momento en el que cierra la puerta del salón y allí somos los alumnos y yo. Y eso da un placer eterno, maravilloso, una cuestión, ¿no?, de esta cosa de la libertad, que sí, cómo no, director, ¿qué le parece? Pero yo, seguimos chiquilines, ¿no? Pues eso es un riesgo terrible. Pero por otro lado, esta cosa de la soledad en la inmediatez, esta cosa de que, bueno, yo trabajo con adolescentes, así que los ejemplos que me surgen son todos de adolescentes, pero es esta cosa de que te distrajiste un segundo, pusiste la cartuchera, escribiste el pizarrón, te diste vuelta, aquello, ¿no? La hecatombe, 2 se trenzaron, que me mirás, que no sé cuánto, y bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí nos llama el psicopedagogo, el escrito al coso, ahí tengo que hacer algo. Pongo el cuerpo, no pongo el cuerpo, les digo, señores, ¿no? Hemos probado todas estas cosas y en algunas nos han funcionado y otras no. Y a veces esa sensación de soledad, que es una sensación y que hay una parte de la vivencia que es plausible, entendible, comprensible, debe ser atenuada, debe ser comprendida y acompañada desde afuera del aula. Y no debe ser, y esto lo dice alguien que fue muchos años adscripta y que tenía esta cosa de que este profesor que me llama cada 5 minutos, por favor, que vive echando, ¿no? No debe ser censurado, debe ser acompañado. A veces, quienes coordinamos, quienes dirigimos, tenemos que ser con los profesores muy parecido a lo que ellos deben ser con sus alumnos. Escuchar, dar espacio al diálogo, decir, ¿qué te pasa? Hoy viniste mal. La nena se te enfermó, el marido no sé cuánto. Bueno, a veces pasa, somos seres humanos y tenemos días buenos y días malos y esto hay que saber contemplar y acompañar. Siempre y cuando esto en la conversa y en el intercambio esté siempre en el centro nuestros alumnos. Siempre en el centro nuestros alumnos. Posibilitar instancias de construcción colectiva de acuerdos e intercambio de estrategias. Tenemos, hasta reglamentariamente, instancias donde debemos coordinar, donde nos tenemos que sentar con colegas y donde hay alguien que dirige y trae una propuesta para construir, para conversar, para discutir. Muchas veces esas propuestas son desafiantes para los colectivos, muchas veces no. Muchas veces es importante y es trascendente lo que trae el directivo, el coordinador o quien sea para conversar, para construir, muchas veces no. Muchas veces los docentes utilizamos ese espacio como un espacio de catarsis, ¿no? Esta cosa de que fulanita, ¿viste cómo está fulanita? ¿Viste cómo está? ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, hoy! Bueno, ¿no? O la sala de profesores, son espacios donde a veces son lugares saludables y otras veces no tanto, ¿no? Esta cosa de, ¿vas a tercero o 4? No sabés cómo está fulanita hoy. Y uno arranca ya con la bayoneta. Entonces, ¿cómo buscar que estos colectivos sean espacios amables de aprendizaje? Espacios de construcción donde todos tengamos voz, y lo de voto lo ve cada institución, qué sé yo, eso no me meto, para construir algo que sea bueno entre todos y para que lo que colectivicemos
sean las malas prácticas también, pero también alguna buena, porque algo hacemos bien, ¿no? Esta cosa de que cuando los profesores pasamos de este sistema atribucional, al igual que el adolescente oposicionista que está todo afuera, ¿no? Es el sujeto, es el joven que no aprende, que no sabe, que no estudia, la familia, ay, la mamá, si supiera lo que la mamá, la ves a la madre y te queda clarísimo cómo es el chiquilín, ¿no? Todo está afuera, nada es algo que podamos hacer nosotros. Pasamos de eso a la omnipotencia absoluta, y tiene que saberte este mapa, y este chiquilín que tiene problemas perceptivos, un dispráxico, no, aprendete que esto, y bueno, 10 años dándole a hermano. Bueno, no, hermano, hay veces que dice, no vamos a aprender, esto no lo va a aprender, resignámonos. Hay momentos en que tenemos que resignarnos, en esta etapa, en este momento. Y eso los colectivos hacen muy bien, porque siempre hay un otro que logró algo que yo no pude, con este alumno. Porque si hay algo que tiene bueno, que seamos tantos enfrentando a un alumno, es eso, es que nosotros somos heterogéneos y somos diferentes. También somos diversos, exactamente. Con los colectivos docentes, aprovechar el potencial de la multiplicidad de miradas sobre los alumnos para conocer sus debilidades, su forma de aprender y expresarse y también sus fortalezas. Siempre me adelanto, la ansiedad. Capitalizar la diversidad de los propios enseñantes. Yo siempre digo, toda mi vida anduve siempre al lado de alguna de lenguaje. No sé por qué, siempre, siempre. Y la verdad es que, claro, justamente, y la verdad es que siempre me han potenciado, me han estimulado. Está muy bien escrito, Gabriela, seguí así. Con los equipos técnicos e institucionales. Las instituciones privadas y públicas, algunas de ellas, tienen equipos técnicos. Psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, educadores. Se trata de generar allí insumos para orientar a los docentes y a las familias. Involucrarse dentro del aula para comprender mejor las situaciones y para poder dar respuestas más apropiadas a las mismas. Yo les voy a confesar una intimidad. Yo voy a las instituciones, porque soy psicopedagoga y tengo jóvenes a mi cargo, en mi trabajo. Algunas instituciones me abren la mirilla, me miran, me dicen, pase el papel por abajo de la puerta. Paso el papel por abajo de la puerta y invoco a quien sea para que este niño con este papel ande por ahí adentro. Otras me abren la puerta, me atienden en el hall. ¿Cómo le va, señora psicopedagoga? Pase, bueno, muy bien, muy interesante. Otras me sientan en el escritorio y otras me sirven mate. Cada una de ellas, algunas empezaron por la mirilla y ahora estamos tomando mate en la cocina. Otras quedaron en la mirilla. Pero lo que sí seguro sucede es que a veces las instituciones, y esto es solo un pienso de psicopedagoga, nada más tómenlo como eso, a veces las instituciones por un tema organizacional y de funcionamiento disponen de técnicos para recibir a los técnicos. Y eso está muy bien porque hacemos acuerdos, porque un psicopedagogo con otro psicopedagogo se pueden entender mucho más fácil que con un profesor o con un maestro. Pero hay momentos en que es necesario, por ese niño o por ese joven, que nos encontremos directamente con los docentes. A veces es necesario que el docente escuche del técnico algunas sugerencias. Claro, ustedes dirán, no es fácil, seguramente no sea fácil, pero las instancias de los colectivos pueden ser una oportunidad interesante. En lo personal, yo he ido a más de una coordinación en secundaria a conversar con los profesores de los jóvenes con los que yo trabajo. Bien, con las familias. Explicarles qué hacemos y por qué lo hacemos. A veces damos por sentado que los padres que conocen a sus hijos saben cómo son como alumnos, no necesariamente. Por lo general no tienen idea cómo son como alumnos. O porque piensan que son mucho peores de lo que son y dicen, no, este es un vago. Y uno tiene que mostrarle que no, efectivamente no, que este joven se dispone, que este joven quiere, o al revés. Y muchas veces no entienden por qué proponemos ciertas cosas para él en el trabajo cotidiano de aula o en el trabajo institucional. Entonces,
necesitan, estos jóvenes en particular, que nosotros expliquemos, todos, y en lo posible que expliquemos lo más coherentemente posible. Acompañar y escuchar sin prejuicios. Esto que hablábamos hoy, ¿no? Así como es conveniente y es imprescindible escuchar a los jóvenes, también hay que escuchar a las madres y a los padres que a veces dan un poco de trabajo, pero hay que sobreponerse y ponerse en el lugar del otro y saber, bueno, esta madre está preocupada porque tiene un hijo que no está aprendiendo, que no está rindiendo y no está sabiendo cómo hacer. Y yo tengo que buscar la forma de ayudarla. Y no necesariamente diciéndole lo que debe hacer es una ayuda. Por lo general, si uno escucha más e intenta entender qué le pasa a esta madre y se pone en el lugar de esa mamá, busca la forma de decir, bueno, capaz que podemos empezar a hacer esto, pero no esta cosa que nos surge de docentes, hace esto, no, eso no le digas esto, ponerla en penitencia, sacarle el Facebook, ¿no? Procurar acuerdos. En la medida que todos nos pongamos de acuerdo desde la familia, desde el colegio, y si hubiera algún técnico, vamos a tener mejores logros, seguro. Con los técnicos externos, bueno, complementar las miradas, desde la mirada clínica y desde la mirada institucional. Con los alumnos, construir un espacio en el que se respete, se valore, se atiende y se potencia la singularidad. Un universo que contenga al mismo tiempo, deje brillar el mundo que cada uno es. Si podemos de alguna manera asombrarnos con nuestros jóvenes alumnos por las cosas interesantes y creativas que pueden hacer, si podemos descubrir que cada uno de ellos realmente es un universo de valores, de sentimientos, de formas de pensar, de formas de hacer, e intentamos incluir cada uno de esos mundos en nuestro mundo, que es la clase, creo que vamos a estar aproximándonos mucho más al trabajo en la diversidad, aceptando nuestra propia diversidad como enseñantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gran aplauso les damos a María, a Mónica y a Gabriela por sus aportes en la jornada de hoy. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.